Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Somos el presente. Infancia y juventud. Presenta este espacio. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Para que los menores infractores tengan la posibilidad de recuperación y no vayan a parar a cárceles de adultos no firmes. Sindicato de Trabajadores del INAU. Solo es una forma más de demorarte. Quiero trabajar con los niños, hacerles ver la realidad más no mi realidad. Bueno, una forma de vida donde tratamos el tema de infancia y juventud, y también nos acompaña en este espacio siempre lo que es el sindicato del INAU, y tenemos en línea a Salaberry, que a partir de hoy le voy a decir Tato, como le digo siempre, sin formalidades. Tato, buenas noches y bienvenido nuevamente. Bueno, buenas noches a la audiencia y buenas noches a ti, Ricardo. Me puedes decir Tato tranquilamente porque en realidad es el nombre que uso siempre, ¿no? Sí, yo a veces me quiero poner formal, ¿viste? En la radio. El nombre de la cédula, pero no lo uso. No. Bueno, para mí sos Tato, ya está. Está bien. Tato, queríamos consultarte en qué va el tema esto de lo que es PICNT, cómo está lo que es el sindicato del INAU, en qué va todo ese tema. Mirá, en este momento, como se sabrá, estamos en el medio del Congreso PICNT. Nosotros como sindicato participamos en el PICNT a través de la Confederación de Funcionarios del Estado, la COFE, y bueno, se está, desarrollando este evento que es muy importante. Hay 1000 delegados representando a 200.000 trabajadores de todo el país. Perdón. Y bueno, se están debatiendo, está, picada la cosa, ¿no? Es decir, se están debatiendo. Sí, porque hay una necesidad de cambio de estructuras sí. Y de modismo, ¿no? Del PICNT, que en los últimos años ha dejado mucho que desear realmente como estructura de lo que fue históricamente la CNT y después en sus comienzos lo que fue PICNT, ¿no? Venimos de toda una etapa y creo que eso se refleja en todos los documentos previos y en la propia discusión. Venimos de una etapa donde de alguna manera había un acuerdo político de corrientes dentro del PICNT orientado de una manera que tendía a atenuar o a amortiguar las luchas de los trabajadores que pudieran, confrontar con el gobierno. Ese escenario creo que es lo que está removiéndose un poco en este momento. La discusión es fraternal, pero obviamente alcanza dimensiones bastante importantes en algunos puntos. Y básicamente, el centro de la cuestión está en eso, ¿no? Es decir, en si la estructura que va a salir del Congreso es una continuidad de ese acuerdo político para, de alguna manera, amortiguar la lucha de los trabajadores, o si va a tener, una expresión más genuina desde las bases, más allá de que la propia construcción del PICNT implica la unidad como centro que de alguna manera articula distintas visiones en el campo de los trabajadores, pero pensamos nosotros de que esa visión predominante que de alguna manera tendía a operar como una especie de colchón entre el empuje de los trabajadores y el gobierno, no va a continuar como hasta ahora y de alguna manera se va a desbloquear en ciertos aspectos, ¿no? Nosotros, además como sindicato, llevamos
algunos planteos vinculados a lo que es lo que tú has de alguna manera abordado reiteradamente en el programa, que es la campaña contra la baja de la imputabilidad, ¿no? Y en ese sentido hoy se aprobó en una de las comisiones de plataforma la declaración, y la idea es que salgamos del Congreso reforzando y redoblando los esfuerzos para de alguna manera liquidar lo que es la tentativa esta de Bordaberry y la calle de generar en torno al tema de los adolescentes infractores una engaña pichanga. Exactamente. Vamos a llamarlo así. De alguna manera la idea es esa, ¿no? Es decir, no dejar pasar esta instancia fundamental donde se están decidiendo cosas importantes y debatiendo cosas importantes para sacar un pronunciamiento y un compromiso del conjunto de las organizaciones de los trabajadores de todo el país para colocar entre otros temas importantes, este tema como un tema central de campaña de aquí en adelante para poder derrotar la iniciativa. Hay mucha gente, muchísima gente, que de repente está afiliada al sindicato y eso, y bueno, hay una indignación por el tema de perder la independencia como gremios, por los dirigentes que hoy el PCNT, como tú decías, bueno, hay como un pacto político con el gobierno de turno que no tiene que existir, porque evidentemente el trabajador tiene que mantener la independencia más allá de lo que haya votado y seguir luchando por sus mejoras, por un mejor salario. Estamos hablando que más allá de que nos tiren la cifra de una baja de desocupación, estamos hablando que el 80% de los trabajadores ganan 10.000 pesos o menos, y eso es un disparate. La canasta familiar más de 40.000 pesos. Entonces, si habrá cosas por qué pelear y tener un salario digno para empezar. Después, bueno, cada gremio internamente tiene sus demandas, y eso no se puede dejar de reclamar porque exista un gobierno que es de la simpatía de ciertos dirigentes, ¿no? No, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, es bastante claro y hay consenso entre la mayoría de los gremios de trabajadores del Estado, ya sea del gobierno nacional, algunas empresas públicas, los municipios, que están gobernadas por todos los partidos, ¿no? Es decir, hay directorios compuestos por todos los partidos, las intendencias hay coloradas, blancas, frente amplistas, y bueno, el gobierno nacional. Y los trabajadores del Estado en todos los niveles estamos de alguna manera sintiendo lo que es un doble discurso. Por un lado, el gobierno ante organismos internacionales como la OIT se jacta de la ley de negociación colectiva, pero en lo que hace su ámbito de aplicación bajo los trabajadores que tiene a cargo se dan en muchos casos incumplimientos y violaciones de acuerdo, es decir, se saltean la propia ley, que nosotros en el periodo pasado lo caracterizamos como un gran avance que habíamos tenido por primera vez los trabajadores públicos, una ley de negociación colectiva que reconocía los ámbitos paritarios y los acuerdos como con una regulación que la protegía. Hoy, digamos, estamos padeciendo de alguna manera el ninguneo frente a toda esa situación, y es fuerte la denuncia que hay de sindicatos que están, digámoslo claramente, porque de alguna manera refleja el momento, dirigido por distintas tendencias dentro del PCNT. Es decir, no es que sean o de una corriente o de otra, sino todos los sindicatos, o su inmensa mayoría, señalan un incumplimiento por parte del gobierno con respecto a la negociación colectiva, ¿no? Una cosa que uno no entiende, si hacemos un poco memoria, gobernaban blancos, colorados, y bueno, en la proclama de lo que era el PCNT, bueno, se criticaba la política económica neoliberal, y la política económica sigue la misma, y ahora no se critica esa política económica.
Sí, de alguna manera yo creo que de este Congreso va a salir precisamente lo que te decía antes, ¿no? Es decir, por lo menos lo que estoy observando, las distintas intervenciones de los distintos sindicatos y compañeros de todo el país que están participando de este evento, creo que esa tónica, digamos, de no señalar algunos aspectos con respecto a la política económica, por ejemplo, creo que van a cambiar a partir de ese Congreso, ¿no? Es decir, es probable de que en los documentos y en la plataforma se señale precisamente los aspectos más salientes de lo que significa cierta continuidad en lo que es la política económica del gobierno con respecto a gobiernos anteriores de los partidos tradicionales y, digamos, de inspiración favorable al capital financiero, ¿no? Es decir, es claro de que la prioridad uno del gobierno es en el presupuesto lo que le llaman el superávit primario, que es ahorrar lo suficiente de la recaudación para asegurar el pago de la deuda externa, y lo que sobre si da se invertirá en educación, en otras áreas que si bien ha crecido la inversión, obviamente requiere mayor inversión de la que se está dispuesta a dar. Sí, esos aspectos yo creo que en esta oportunidad en el Congreso ya no va a ser como antes, que se parecía, digamos, un tema tabú criticar la política económica del gobierno. Yo creo que va a salir claramente cuestionada, ¿no? Pero más allá de eso, subsiste digamos, diferencia de enfoque de cómo pararse frente al gobierno, y es probable que también en ese sentido haya por lo menos un proceso de mayor transparencia, ¿no? Es decir, no es que todo el PIT-CNT está en una política de cooperación con el gobierno, sino que va a quedar más claros ciertos perfiles dentro de lo que es el marco general de la organización de los trabajadores, ¿no? Yo lo que pretendo es que exista una independencia como PIT-CNT, como sindicatos, y que, bueno, en esta pelea, en este intento que se está haciendo, que no sea una lavada de cara y algún cambio de nombres y siga la misma línea, ¿no? Que se gane en libertad y, más que nada, en independencia. Carlos, un placer tenerte nuevamente en el programa, y vamos a estar en contacto para seguir este tema, porque creo que es fundamental hablarlo con ustedes, más que nada, porque no hay muchos voceros que nos transmitan y con sinceridad la realidad de que vive hoy el PIT-CNT. Te agradezco mucho, Carlos. Bueno, gracias a ti, Ricardo, y un saludo a la audiencia. Bueno, un gran abrazo, Tato, nos vemos. Vale. Se les escapa. Pero si los siguen encerrando en escuelas que les inculcan la mediocridad.